Bienvenidos al podcast de APA, Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Pretende ser un nuevo punto de encuentro en las ondas para todos nuestros socios y también, ¿por qué no?, para aquellos estudiantes y profesionales del sector audiovisual. Me llamo Aurora Martínez, soy socia, miembro de la Junta Directiva y actualmente secretaria de APA con mucho orgullo. Y ahora vuestra conductora en este nuevo programa de podcasts de APA. ¡Bienvenidos! Y no quiero comenzar el programa sin antes contarte los beneficios de asociarse. Recuerda que puedes encontrar toda la información en nuestra web www.asociacionapa.es. Recuerda que APA es con 2 P. Sí, en www.asociacionapa.es/zona-apa/cómo asociarse. Ahí encontrarás toda la información. Desde APA queremos poner a disposición de todos los socios una serie de herramientas de trabajo que permitan y ayuden al buen funcionamiento de la profesión. De entre estas herramientas cabe destacar el Código Deontológico, que establece las bases de integridad y responsabilidad dentro de la industria, así como la puesta en marcha de un modelo de presupuesto de obra audiovisual destinado a todos los profesionales de la producción. También una bolsa de trabajo que en este 2018 está destinada a nuestros asociados para que participen en jornadas o charlas o impartan cursos relacionados con el sector. Nuestra idea es que aquellas entidades relacionadas con la industria, ya sean field office, institutos, universidades o cualquier otra, que quieran que un profesional de APA imparta un curso o una jornada o una charla, ya sea presencial u online, se pongan en contacto con nosotros indicando la especialidad en la que quiera que participe. Nuestros socios son grandes profesionales tanto del cine como de la televisión y publicidad y cuentan con amplia experiencia en el medio y que además están en continua formación. También hemos puesto en marcha desde el año pasado los foros especializados que están abiertos a los socios de contabilidad, dirección y publicidad. Cada foro está analizando sus propios temas teniendo a la asociación como soporte frente a instituciones y como altavoz para sus conclusiones. Comparten información sobre cómo realizar determinadas tareas en su puesto de trabajo, últimas noticias de un tema concreto, propuestas y muchas más acciones. Todo ello para intentar mejorar el funcionamiento del sector audiovisual dentro de cada ámbito. De momento hemos comenzado con nuestros 3 departamentos, contabilidad, dirección y publicidad, pero nos gustaría a nosotros que nos animaras a crear más. Y es que desde APA se promueve el intercambio de experiencias entre los miembros, análisis de los problemas de los profesionales, así como las posibles mejoras en los métodos de trabajo de la producción audiovisual, tal y como se reflejan en los objetivos que tiene la asociación. Sabemos que la industria audiovisual está en constante crecimiento. Por eso queremos ofrecer a todos aquellos interesados en desarrollar su carrera profesional la opción de tener un perfil multidisciplinar y aprender de ellos. Si este es tu caso, puedes ponerte en contacto con nosotros en el mail info@asociacionapa.es. Recuerda que APA es con 2 P's. Y este año hemos iniciado una nueva campaña. Beatriz Lago, nuestra crack de la asociación, te la cuenta. Trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral de socio y a él también. Y continuamos. Y sin más dilación, os doy otra vez la bienvenida a nuestro programa número 2. Hoy con nosotros Salvador Agustín. Entonces, bueno, yo sí que me gustaría más o menos introducir un poco lo que he encontrado de ti, porque eres muy esquivo con internet para que tu personalidad, visto que me ha costado mucho encontrar documentación sobre ti, pero bueno, en televisión has sido el director de planificación de producción, director de programas de ficción, anteriormente director de producción externa y director de adquisición de derechos de antena.
Además de productor de programas. Sí. Ha sido jefe de estudios y profesor y tutor de la especialidad de producción en la Escuela de Cinematografía y de la Visual de la Comunidad de Madrid, la ECAM. Yo también estoy ahora de profe allí. ¿Ah, sí? Sí. Profesor de maestría de comunicación en industrias audiovisuales en el Espacio Iberoamericano, en la Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva. Sí. Y profesor de la Escuela Internacional de Cine y de Televisión de San Antonio de los Baños. Y he visto que dentro de tu filmografía pues hay de todo. Fortunata y Jacinta, El Camino, teatro también has hecho, El pájaro solitario, Las aventuras de la Rebeca, Noche de teatro, Estudio 1, Pues está bastante completo. documentales, Sí. un poco de todo. O sea, es maravilloso. Yo soy más de tele que de cine. Sinceramente, siempre he hecho más televisión. Pero bueno, sí que me gustaría un poco que me hablaras del oficio del director de producción. Desde tu punto de vista, ya con toda esa trayectoria que has tenido dentro de la tele, el oficio de director de producción, como lo entendemos en cine, es una cosa, pero también, en definitiva, tiene las bases ideales también para que nos puedas contar un poco las diferencias entre cine y televisión, pero también desde tu punto de vista dentro de tu trayectoria profesional. Ya. Como base. Bueno, no sé. Vamos a ver. La diferencia fundamental entre la dirección de producción del cine y la televisión básicamente es que en la televisión, sobre todo en la televisión que yo hice, que es la época de televisión española, yo dejé de hacer producción de campo, digamos. Después de Fortunata y Jacinta, que fue en el 78-79, hice otra cosa que era una especie de programa piloto de lo que luego fue la serie La Guerrilla, que se llamaba, el piloto se llamaba Los tristes presentimientos de lo que ha de acontecer, que es un título maravilloso, que es el nombre de un desastre de la guerra de Goya. No, la serie posterior no se llamó La Guerrilla, sino se llamó Los desastres de la guerra, que la hizo también Mario Camus y intervinieron, era una cosa que hizo también Sancho Gracia y tal. Pero yo en el 80, final del 80, principio del 81, ya empecé a trabajar la producción desde una perspectiva más de producción ejecutiva en televisión española. Entonces vuelvo a lo que es la condición de la dirección de producción que yo hice en televisión española. La diferencia fundamental es que en una gran empresa como Televisión Española, la estructura es muy potente y entonces y hay muchos medios que son internos y que los tienes a disposición, que no tienes que buscarlo fuera, tienes un porcentaje. Medios y personal, lógicamente. Medios y personal. Tienes prácticamente casi todo el personal técnico, lo tienes dentro. Entonces es más una planificación de la disponibilidad de esos recursos, tanto personales como técnicos, para una planificación para dar cobertura a los distintos programas. Entonces el director de producción lo que tiene es que reservar esos recursos con tiempo para poder disponer de los mejores recursos posibles dentro de lo que hay dentro de la casa, ¿no? Eso ya limita o hace distinto una parte fundamental, que es la de conseguir recursos, obtener los recursos, tanto por el hecho material de la gestión como a efectos presupuestarios, porque efecto presupuestario es imputación de gastos directamente. Exactamente. Ajá. Entonces, además, el presupuesto general de Radio Televisión Española. Claro. Además, hasta muy tarde, y eso fue una cosa en la que yo trabajé mucho, solamente se computaban y producción solamente se responsabilizaba de los gastos externos que se llamaban, con lo cual realmente el presupuesto era muy pequeño.
era muy pequeño en proporción a la realidad de lo que se estaba manejando. O sea, que tú manejabas dos celdas, entre comillas. Una, la de imputación de gastos internos que eran los recursos internos tanto de material como de personal de la propia Radio y Televisión Española, como los gastos externos que era lo que necesitabas, es decir, los actores, el atrezo, yo qué sé, construcción de decorados, transporte, construcción de decorados. No, bueno, que tenéis los estudios. Claro, lo que pasa es que y teníais personal, lógicamente, de carpintería, etcétera. Claro. Todo eso evolucionó mucho. Todo eso desde que yo empecé en Televisión Española a hacer programas dramáticos, que fue inmediatamente en el 66-67, fue evolucionando mucho a lo que era cuando hice Fortunata y Jacinta, ¿no? Había evolucionado en cuanto a un mayor enriquecimiento, ¿no? del tipo de proyectos, pero también en cuanto a la forma de gestión interna, porque cada vez fuimos más conscientes de que había que tener un cómputo lo más aproximado posible del gasto interno. Claro, porque sigue siendo gasto. Sí, pero es que no se contaba con él. O sea, en las primeras etapas de Televisión Española, que decir, hasta el año posiblemente 75, por ahí, que hubo una serie de directores de producción o de productores internos de allí, de Televisión Española, que nos propusimos hacer una gestión más racional, pues los gastos internos no se contaban, o sea, no se contabilizaban, ni siquiera... Eso lógicamente habrá tenido unas consecuencias a futuro. No, porque el sistema económico administrativo de Televisión Española lo computaba por departamentos, o sea que el departamento de personal, el departamento de iluminación, el departamento, sin desglosar por programas el coste. Ya. Sino que había unos costes globales de los departamentos, escenografía y tal. A partir de un momento determinado se fue consiguiendo que escenografía desglosara esos costes, pero eso tardó en producirse y así en los demás, porque no estaba organizado el sistema para hacer esas imputaciones por programas, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hicimos, algunas de las personas más comprometidas y con una visión más del cine también y más de cómo debe de ser una gestión empresarial, nos propusimos precisamente que ese tipo de imputación del gasto interno pesara realmente sobre el programa, porque si no era un error, era una equivocación, y además era una equivocación, quiero decir, no tanto contable, porque al final la contabilidad salía, las cuentas salían, como la conciencia de lo que se estaba haciendo, el valor real de lo que se estaba haciendo en términos de lo que costaba, ¿no? Para establecer un valor del coste respecto a su rentabilidad posterior en emisión y en ventas, sobre todo en programas que tenían venta, ¿no? Como eran los grandes programas ya que se hicieron en dramáticos, ¿no? En ficción. Que han viajado bastante, además, fuera de España. Claro, han viajado muchísimo. Sí. A mí me gustaría que me contaras un poco también, dices, cuando intercambiamos un poco los mails, decías, mi actividad como productor ejecutivo fue más fecunda. Entonces, me gusta que utilizaras ese adjetivo fecunda, precisamente porque me apetece también que me hables sí, de ello. Yo es que realmente, como digo, ya Fortunata y Jacinta, y antes hice el camino, antes también como productor ejecutivo, con Josefina Molina, y incluso el Hada Rebeca, que era una producción de estudio, el director era Miguel Picazo, también la hice como productor ejecutivo. Fue una de las reivindicaciones que, como digo, algunos productores o jefes de producción en Televisión Española nos propusimos, que es la creación del productor ejecutivo dentro de Televisión Española,
precisamente para conseguir una autonomía y una capacidad para montar el programa en su conjunto, porque hasta ese momento el poder de los departamentos era absoluto. O sea, todos opinaban, ¿no? No es que opinaban, es que te lo hacían. O sea, realmente el de producción, y digo el de producción, no digo el jefe de producción, porque aunque se nominara productor o se nominara productor ejecutivo, era el de producción. Lo que se encontraba es con que el reparto se lo daba al hecho, con que la escenografía la hacía el departamento de escenografía, con que la iluminación la hacía el departamento de iluminación, y el de producción lo que hacía era rellenar papeles y ir de un lado para otro y resolver los problemas que iban surgiendo. O sea, porque el aparato era enorme y muy poderoso, y entonces la figura de producción era muy pequeña, ¿no? Entonces allí aterrizó mucha gente que venía de la escuela de cine, y nos fuimos proponiendo darle un sentido a la producción, y entonces vimos que la idea del concepto de producción ejecutiva, que en España prácticamente no existía. Yo creo que lo creamos allí en Televisión Española. Sí, sin duda. Nacía de esa necesidad, nacía de la necesidad de recuperar para la producción la iniciativa y conseguir que el de producción se convirtiera en el autor de producción, en lo que es la idea del productor ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Por eso, para mí la figura del productor ejecutivo es como si me lo hubiera inventado yo. O sea, obviamente no es así, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que me la he inventado, porque cuando yo puse en marcha con algunos compañeros la idea de la producción ejecutiva, yo me la estaba inventando, porque yo no tenía referencias de cómo era eso, y al final pues eso fue creciendo, y por ejemplo en Fortunata y Jacinta yo me sentí productor ejecutivo realmente. O sea, porque y además Televisión Española, la dirección de Televisión Española asumió esa figura, y yo estaba presente en las mesas de coproducción, y era el que iba a Francia o aquí iba allá a discutir sobre el reparto y a elegir con Mario Camus los actores, y todo el complejo escenográfico que montamos, que fue espectacular. Pues todo lo controlaba yo. Es decir, un enorme equipo, pero yo era la cabeza de todo aquello. Yo creo que también es interesante porque el productor ejecutivo normalmente pues suele decirse que es la persona que decide lo que se hace, cómo se hace, quién lo hace, bajo un presupuesto y demás. Además tú deberías, imagino, hablo imaginándome un poco el tema, que dar la cara también al Consejo de Radio y Televisión Española. Claro. Entonces el ser la persona que intermedie entre el Consejo de Televisión Española, el propio programa y el equipo que llevabas detrás de ti, es una cuestión de unificar, ¿no? El productor ejecutivo dejó de despachar con el director de producción del área, o sea, de televisión. Yo despachaba directamente con el gerente, no despachaba con el director de producción de televisión, despachaba con el gerente, porque yo, la idea de la producción ejecutiva, y hablo de forma personal porque me resulta más sencillo, éramos más personas, ¿no? Claro. Estaba Federico Molina, estaba Eduardo Esquide, había una serie de personas que estábamos en esa idea, ¿no? Estamos hablando de los 70, de los años 70. Más bien la segunda mitad. De hecho, el Hada Rebeca es del 74, o sea que fue muy pronto, fue bastante pronto. Yo la idea de la producción ejecutiva la saqué de unos cuadernos que leí, que se desarrollaba en la escuela del Instituto de Radio y Televisión, de un personaje sueco de la televisión sueca que se llamaba Anka Lusgat, que creó lo que se llamaba las unidades de producción ejecutiva, que luego dentro del grupo empresarial de Radio Televisión Española. Entonces, eso estaba muy lejos de la idea de Televisión Española en aquel momento,
pero de esa idea empezamos a urdir el concepto de producción ejecutiva, que luego acabó creando las unidades de producción ejecutiva. Perfecto. Porque la última estructura que yo ya dejé en Televisión Española, ya existían las unidades de producción ejecutiva que tenían asignados un programa o un grupo de programas con un productor ejecutivo a la cabeza, ¿no? O sea, que todo eso fue evolucionando tal, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, ese es un poco el... Y cuando te decía lo de la fecundidad de la producción ejecutiva, es por esto que te estoy contando, que de lo que, como ves, me siento muy orgulloso, y por eso yo cuando en la escuela de cine me llama Teddy Villalba, en el 95-96, claro, padre, para que vaya a la escuela de cine y tal, yo de lo que les hablo es de producción ejecutiva. Me llaman para eso, porque la que hacía las clases de producción, la tutora de producción, era Marisol Carnicero. O sea, Marisol hacía la dirección de producción y yo hacía la producción ejecutiva. ¿Cómo se decía en tu etapa de Televisión Española, que ha sido bastante extensa, qué producciones de ficción se hacían y qué producciones no? ¿Cómo se seleccionaban las obras y cuándo se decidían? Bueno, vamos a ver primero cómo se decidían las obras que se iban a producir. Los departamentos. Eso explícanoslo. Había un departamento de ficción, que era el que decidía, con un jefe de ficción que decidía qué obras eran las que se iban a hacer. Ellos se encargaban de gestionar los guiones, incluso ellos marcaban quiénes eran los directores, los repartos, tal. Eran los departamentos los que mandaban, hasta que los productores ejecutivos empezaron a reivindicar la capacidad de proponer también proyectos, no solamente a asumir los proyectos que te mandaban, o que te encargaban, sino a proponer también. De hecho, yo tengo una anécdota en ese sentido que marca, digamos, no sé cómo decir, la idea tan cerrada o tan persistente que yo tenía de la evolución y de lo que tendría que ser la producción ejecutiva. Cuando en el inicio, cuando se nombran los productores ejecutivos con un proyecto que escribimos entre 2 o 3 allí en Televisión Española, hicimos un proyecto de lo que era la producción ejecutiva y conseguimos que se aprobara por la dirección esa idea de lo que era la producción ejecutiva, ¿no? Entonces, nada más aprobarse eso, mi amigo que murió y que fue una gran figura de la producción, que era Miguel Ángel Martín Proarán, profesor de la escuela de cine y tal, de la vieja escuela de cine, me llama y me dice: Salva, quiero que hagas como productor ejecutivo este programa y este otro programa. Este con Cayetano Caetena y este otro con... me acuerdo con quién era y tal. Digo, pues Miguel Ángel, no lo voy a hacer. ¿Por qué me dices? No lo voy a hacer porque ya me los das hecho. Y eso no es producción ejecutiva. Ya me estás diciendo que lo tengo que hacer con esos guiones y ya está todo hecho. O sea, eso si quieres te lo hago como director de producción, pero como productor ejecutivo no, porque no es eso. Pero no digas tonterías, tal, y además tienes un pool cojonudo por estos programas y no sé qué, no sé cuántos y tal, pero ¿qué dices? Tal. Llamó al director de televisión y dice: mira, que dice que no quiere hacer esos programas. Y no los hice. Pero aprendieron que era otra cosa lo que yo estaba proponiendo, y a partir de ahí ya sí. Lo siguiente que yo ya propuse o que surgió, por ejemplo, El Camino, ya fue una cosa que hicimos entre Josefina Molina y yo, o Fortunata y Jacinta, que estuvimos Mario y yo qué sé, hasta que se puso en marcha 2 o 3 años peleándolo, hasta que conseguimos ponerlo en marcha, ¿no? O sea, eso era la producción ejecutiva que yo creía que había que hacer. ¿Cómo conseguías ponerlo en marcha? Porque 2 años son muchos años. Pues porque persistiendo, pues lo mismo... No es lo mismo, pero un poco lo que pasa en la calle pasaba dentro de televisión también. Había que pelearlo también, y había que buscar la financiación también de aquella manera. O sea, había que conseguir convencer de que el proyecto
era económicamente rentable, y buscar la forma de convencer a la dirección de que ese proyecto tenía que funcionar. Porque imagino que habría una partida de ficción con X pesetas de entonces, sí. y destinar X pesetas durante un determinado año a X producciones. Entonces tú tenías que llevar tu trocito de tarta para ti. Claro. Y por eso hacía falta años también, o tiempo. Para ti, para los proyectos que tú querías defender como productor ejecutivo. Cuidado. Exactamente, pero por eso había que proyectarlo con tiempo, para decir, bueno, este año estos proyectos, Fortunata tuvo una preparación enorme, ¿no? Como cualquier gran producción, necesita mucho tiempo de preproducción. Esos tiempos de preproducción, el coste es también inferior, pero ya desde el principio los costes de preproducción internos ya gravitaban realmente sobre el programa. Pero realmente tú también como productor ejecutivo, independientemente de que defendieras los contenidos a nivel creativo y unas características creativas que también las tendrías que defender, también tendrías que meterte en la parte económica. Claro, absolutamente. Lógicamente. Entonces, sí. ¿cómo se estructuraban las ficciones de aquella época? Fortunata y Jacinta, por ejemplo. El presupuesto de Fortunata y Jacinta, ¿cómo definís qué tantos capítulos, tantos días de grabación con este casting? ¿Qué estructura le dabais a Fortunata y Jacinta? O sea, desde la preproducción hasta... ¿Cuánto tiempo os llevó a hacer? Bueno, realmente... ¿Cuál fue su formato de grabación? Lo que se filmó, o sea, fue cine. Lo que más tiempo llevó, y en eso se parece mucho a los proyectos cinematográficos de la industria normal, lo que más tiempo llevó fue ponerlo en marcha realmente, o sea, porque el proceso de arrancar de Fortunata, se hicieron 2 o 3 proyectos de preproducción porque no acababan de asimilar en televisión española el proyecto en aquel momento por unas razones o por otras, ¿no? Ajá. Y entonces eso yo creo que empezamos con ello pues en el 76 posiblemente, y hasta el 78 no se puso realmente en marcha. Cuando ya conseguimos poner en marcha, yo creo que fue muy importante para que se pusiera en marcha la idea de la coproducción internacional, y eso el inicio de esa idea de coproducción internacional, cuando ya entraban otros dineros externos a Radio Televisión Española. No solamente el dinero, porque en términos económicos no era tanto el dinero como la perspectiva de explotación, y sobre todo en aquel tiempo para Televisión Española el dinero no significaba mucho. Esto puede resultar un poco extraño dicho así, pero realmente Televisión Española tenía una estructura económica muy peculiar. Era una empresa de gasto, o sea, no había una contabilidad de resultados, sino que solamente era una empresa de gasto. Por tanto, la idea de la rentabilidad económica de los programas no era tan importante como la idea de la rentabilidad a nivel de repercusión internacional, de llegada internacional, de impacto internacional, o sea, para festivales y a otras televisiones. Se marcaban unos objetivos más de estrategia, más de estrategia política, efectivamente. Okay. Fundamentalmente. Los programas se hacían para los festivales, los grandes programas se hacían para ir a los festivales, o para también en un momento determinado se creó la dirección de comercialización y ventas, que también tenía la misma política, que no era una política, la política de comercialización y ventas en un principio, estamos hablando de los 70, no era tanto obtener resultados de dinero en las ventas como de llegar a los mercados. De hecho, había mercados en los que prácticamente se regalaban los productos, porque lo que se quería es que se vieran. Eso que tenía una primera interpretación, estamos en el puro franquismo, todavía muy política. Hoy, yo no sé si los gestores en aquel momento eran tan conscientes,
de eso, yo creo que también era una buena política de mercado. Porque dejó una buena siembra, dejó una buena base de comercialización de los productos. Porque cuando Televisión Española prácticamente regalaba los programas, sobre todo para mercados de Latinoamérica y tal, estaba sembrando. Y aunque no ganara dinero por vender esos o por trasladar esos programas, sin embargo, estaba creando primero la idea de lo que hoy se llama Marca España, estaba haciendo también una labor cultural, pero también estaba generando un mercado, porque esa gente se estaba acostumbrando a ver esos programas y los iba a ir demandando poco a poco. Y una pregunta, el calendario de producción y posteriormente el de emisión está también un poco influenciado por el calendario de los festivales, es decir, en tal fecha hay un calendario de festival, tenemos que hacer la emisión, vamos a irnos hacia atrás, a la emisión será en tal fecha, por lo tanto la producción tiene que ser 2 años antes, un año antes. Los grandes programas de ficción en general, digo grandes por su ambición, no por extensión, generalmente se programaban de cara a un festival concreto. ¿Qué festivales eran en aquella época los que realmente marcaban la pauta en Radio Televisión Española a la hora de producir programas de ficción? Bueno, realmente yo no estuve muy preocupado de esos temas, pero generalmente festivales del este. El Camino creo que ganó en Karlovy Vary, en Moscú, Fortunata en Praga, y no sé si también íbamos a Monte Carlo, Festival de Monte Carlo. Y luego ya posteriormente, ya en mi etapa de director de producción ajena o externa y tal, hubo unos años entre el 89 y el 92 o 93 en donde prácticamente arrasábamos en los festivales en Europa, concretamente en el más potente que había, que era el FIPA de Cannes. Ahí, en el año, yo creo que 89, 90, 91 y no sé si 92, conseguimos la mejor ficción, la mejor TV movie, la mejor todo. Ahí se presentó y ganó Los Jinetes del Apocalipsis, ¿cómo se llama la de Los Jinetes del Alba, el que está el Quijote, no sé, o sea, y cada año ganábamos con todo, ¿no? Allí, o sea, ¿Cómo pasaste a la producción externa? ¿Cómo se creó también ese departamento de producción externa? Cuéntanos un poco también del origen. Cuando terminé Fortunata, como te digo, hice inmediatamente después un largometraje que era esa que fue el piloto para llevar a Monte Carlo, precisamente al festival, para presentarlo allí, el mercado y tal, y lanzarla a la serie, porque ya en ese momento ya la idea de coproducción internacional ya estaba muy, muy desarrollada, ¿no? Ya era una idea que había que potenciar para sacar adelante las producciones. Ya digo que a lo mejor no solo por una cuestión económica, como por justificar la razón de esos altos costes, ¿no? Normalmente en las coproducciones lo que se hacía es que más que en televisión, más que dinero, lo que se jugaba es con intercambio. O sea, tú dabas una producción y a cambio te daban otra u otras el país con el que coproducías. Sí, se negociaba con la lata. Exactamente, se negociaba con la lata. Bueno, entonces, en el año 80... en una etapa de decaimiento de UCD, hay que acordarnos que en el 81 es el tejerazo y la dimisión de Suárez, quiero decir que estaba... Que Suárez fue un poco el impulsor de Radio Televisión Española. Sí, pues Suárez había sido jefe de emisiones, luego director, pero antes trabajó en la Secretaría de Emisiones, no jefe de emisiones, en la Secretaría de Emisiones. Entonces se conocía muy bien la estructura. Sí, había estado ahí, luego ya fue director general, pero antes de ser director general. Bueno, tenemos el guiño del Ministerio de
el tiempo. Había sido director también de la primera cadena, había sido muchas cosas, ¿no? Bueno, en uno de los capítulos del Ministerio el caso es que se creó una estructura en televisión española en la que se repartían entre el PSOE y UCD, se repartieron un poco el poder. El PSOE todavía no estaba en el gobierno, pero ya era una fuerza que venía fuerte. De hecho, en el 83, cuando gana, ¿no? 82. Pero ya se presumía que eso iba a ocurrir y entonces hubo un pacto y se repartieron un poco las esferas de poder. Las esferas de poder entre los dos. Y entonces se creó un departamento que en principio se llamó Programas Experimentales, porque no sabía muy bien lo que era aquello, ¿no? Y pusieron al cargo de ello a un chaval muy joven en aquel momento, es un año más joven que yo, que era Martín de Blas, que venía de Barcelona, había sido jefe de programas en Barcelona, y yo le conocía, y cuando vino digo, Juan Manuel, yo quiero trabajar contigo en esta historia, me apetece mucho, tal, no sé qué. Entonces, estupendo, tal, no sé qué. Él estaba entusiasmado con el trabajo de Fortunata y Jacinta y tal, y bueno. Se creó química ahí, entonces ahí se inventó, inmediatamente dejó de llamarse programas experimentales para llamarse tenía como esos nombres, producciones asociadas, coproducciones y producciones especiales, ¿no? Bueno, el caso es que el arranque, y por lo que yo me metí en el tema, le pedí a Martín de Blas que quería entrar ahí, es que en el 79 el cine en España estaba tocando fondo. Realmente el índice de taquilla en el 79 era muy bajo, era bajísimo, y los productores le pidieron al ministro que hiciera algo para revitalizar la industria, ¿no? Y entonces, un poco inspirado en lo que se había hecho en la RAI, se creó un concurso para que los productores presentaran proyectos para hacer producciones para televisión española, ¿no? Y entonces se creó una cosa que se llamó el concurso de los 1.300 millones. O sea, el ministerio decidió que se aparcaran 1.300 millones de pesetas. Las antiguas pesetas. Para producciones externas, para producciones hechas por productores independientes para televisión española. Ese fue el origen de la producción externa de forma masiva. Antes habían hecho cosas, se habían hecho cosas sueltas, se habían hecho algunas cosas de producciones para televisión que habían hecho productoras asociadas con televisión española, pero muy ocasionalmente. Pero este fue el origen de lo que ya sería en adelante una forma habitual de trabajo de televisión española en colaboración con la industria. Y entonces, aquel concurso había sido un disparate por todos los lados, porque eran las típicas improvisaciones que se hacen en donde los 1.300 millones no se sabía quién los ponía. El ministerio decía que teóricamente los tenía que por televisión española, pero televisión española no conocía aquello y no tenía presupuestado eso, ¿no? Pero aparte de eso, los que seleccionaron los proyectos, que los seleccionaron en el ministerio, sin contar para nada con televisión española, que era la que los tenía que hacer, pues seleccionaron un disparate, porque seleccionaron un montón de proyectos con una serie de capítulos que, si tú echabas las cuentas, era imposible, porque hubiera necesitado el triple de dinero para hacerlo. O sea, porque era todo muy disparatado, era una improvisación, la típica cosa que llega alguien y dice, oye, hacer esto, y hay que hacerlo en 3 días, una cosa que necesita mucho tiempo para hacerse, y se hizo un día para otro. Bueno, entonces había que recomponer todo aquello, y a mí aquello me apetecía muchísimo, ¿no? O sea, porque era entrar de lleno en lo que era la producción, porque ahí estaban todos los grandes productores prácticamente de España metidos con algún proyecto. Tú tienes aquí la sangre de producción, directamente. Me estoy señalando la yugular, chicos. Y entonces eso me hizo aterrizar de lleno en la producción, y ahí empecé a trabajar. Apliqué las ideas que yo había aprendido de producción ejecutiva dentro de televisión española, las apliqué de lleno en
la reconstrucción, en la remodelación de esos proyectos, porque aquellos proyectos prácticamente no había, yo creo que no había ninguno que sirviera tal cual. De hecho, yo creo que no sé si hubo uno que se hizo tal como estaba previsto. Explícanos. De los 15, bueno, por ejemplo, La Colmena. Ajá. La Colmena de Dibildos, la productora de Dibildos de Ágata, era un proyecto de 6 capítulos. Pero claro, el propio Dibildos, cuando ya empezamos a tener conversaciones y tal, y vio que realmente la cosa iba en serio, propuso que en vez de hacer 6 capítulos, vamos a hacer un largometraje. ¿Y cómo hacemos un largometraje? ¿De qué forma transformamos esto del ministerio que ha hecho en otra cosa que no tiene nada que ver? ¿Y qué es, y de qué forma participa Televisión Española? ¿Y de qué forma Ágata? Y entonces ahí definimos lo que era el futuro de la colaboración de Televisión Española en los derechos de antena. Esta primera era realmente una coproducción, porque lo que Dibildo dijo es: yo no quiero hacer una película para Televisión Española, yo quiero hacer una película con Televisión Española. Entonces, no se trata de que Televisión Española haga la película y le dé, que era lo que estaba previsto en esa orden ministerial, pagar un 15% de beneficio industrial al productor. No, se trata de que lo hagamos juntos, para que el productor tenga también derechos, y Televisión Española también, el productor pueda hacer su proyecto más rico, Televisión Española obtenga el máximo posible de todo aquello, en fin, lo que es la esencia de la producción en colaboración entre la industria y la televisión. Y ahí, con eso, y con luego por ejemplo, La Plaza del Diamante ya incluso se había empezado a rodar, o estaba a punto de empezarse a rodar. No se empezó a rodar, no, porque de hecho yo intervine también en la elección de la protagonista, de Silvia Moon, ¿no? O sea, quiero decir que yo llegué a tiempo todavía para eso, ¿no? Porque había algunas cosas que ya se habían empezado. Bueno, pues la Plaza del Diamante estaba concebida también como, no sé si eran 5 o 6 capítulos. Entonces lo redujimos a 4 capítulos con una estructura y un largo. 4 capítulos y un largo, creo que era. Las Crónicas del Alba. Las Crónicas del Alba también estaba concebida como una serie de capítulos. Entonces hicimos al final 2 largometrajes con estructura de largometraje y 4 capítulos para televisión. Entonces fuimos, y así un poco con todo. ¿Cómo manejabas esa estrategia tanto de emisión de los programas que ibais a hacer? Porque entonces, insisto que es que eran capítulos de 60 minutos, o menos, entre 50 y 60 minutos, dependiendo un poco. Sí. Nos contaba Emiliano Otegui que realmente eran 58 minutos los que él hizo en Fortunata y Jacinta, ¿no? No, en La Regenta. La Regenta, eso es, La Regenta. Entonces, es una duración maravillosa que se dejó de hacer a raíz de un poco de la evolución de la ficción en las privadas, sí. Pero a mí esa estrategia de decir vamos a hacer una serie con una estructura de X capítulos de lanzamiento de una emisión concreta en Televisión Española para un prime time, y luego también que tenga una ventana posterior en las salas cinematográficas, ¿cómo es esa estrategia? ¿Cómo se crea? Porque es una labor creativa empresarial, sí. Que imagino que evoluciona. Fue producto de conversaciones. Primero, la emisión, nosotros trabajábamos en lata, y eran producciones que no estaban en la parrilla. Luego, una vez que estaban, se colocaban en parrilla. O sea que nosotros no trabajábamos con ninguna presión de parrilla. Pues eso es fantástico, porque claro, ahí también yo he trabajado con presión de emisión y los costes difieren en bastante. Producción externa trabajábamos fuera de parrilla, primera cosa. Y luego, el cómo se repartía y cómo fue evolucionando el proceso, pues fue producto de conversaciones y de convenios. O sea, como consecuencia de las primeras remodelaciones y de las conversaciones que fuimos teniendo productor a productor para ir transformando los proyectos, lo cual era pura producción ejecutiva, porque claro, transformar un proyecto es comprender ese proyecto y darle otra forma.
Para darle otra forma hay que conocer la forma que tiene y saber qué forma quieres. Y eso... es meterte en el contenido. Exactamente. Hay que manejarlo. Hay que cocinar el no podía ser ni lo que Televisión Española dijera ni lo que el productor dijera, sino consecuencia de un acuerdo. Para lo cual había que estar, digamos, había que conocer el proyecto para llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Eso fue lo que a mí me enriqueció mucho en toda esa etapa. Por eso cuando te hablaba de la fecundidad, porque claro, yo sobre todo en los primeros años del 81 al 86 hicimos menos cosas, pero muy buenas. Tenía una capacidad para entrar dentro de proyectos muy grande. O sea, me podía dedicar muy intensamente a esos proyectos. Luego ya, en la segunda etapa, que fue a partir del 89, como director de producción externa, el volumen era tan grande que aunque yo participaba muy activamente en el diseño de las producciones ejecutivas, no me podía dedicar tan intensamente a cada una de ellas, ¿no? Entonces tenía un equipo más amplio que trabajaba, ya los delegados de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, yo decías que soy esquivo de calentar, pero es que he sido muy esquivo siempre a la hora de poner mi nombre por delante, porque yo jamás aparecí en ningún título de crédito de ninguna de esas series ni ninguna de esas películas. Hoy cualquier película, cualquier serie producida por una televisión y por un productor independiente, los nombres de los departamentos. Nosotros en nuestro caso solamente aparecía en algunos casos, luego cada vez más, el delegado de producción, pero el delegado de producción trabajaba a mis órdenes, realmente. O sea, claro. el productor... Era tu jefe de producción. Exactamente, era mi jefe de producción, ¿no? Pero yo nunca aparecí en ese título, pero no por modestia ni por nada, sino porque entendía que mi trabajo era ese. Que también es un poco gran desconocimiento por parte del público en general, cómo son los diferentes cargos, la diferente jerarquías y qué es lo que hacen dentro de Televisión Española, dentro de un departamento de producción externa. No se sabe muy bien qué hace el de productor delegado, qué es el productor asociado, claro, o sea, no se sabe muy bien qué es lo que hace quién. Pero en Televisión Española y en el cine, la gente sigue sin saber qué hace cada uno de esas figuras de producción que aparecen en los títulos de crédito. Claro, yo a mis alumnos en la ICANN ahora les explico, por ejemplo, que si se quieren dirigir a una televisión, pues no sé, tipo A3 Media o Mediaset o Televisión Española, dentro de cada departamento pues tienes un departamento de contenidos, de producción de contenidos, que se fijan más en los contenidos, y luego lo que es el departamento de producción, que entonces son los que se ponen en contacto con, sobre todo para que los materiales le lleguen adecuadamente para la emisión, están más en coordinación con el departamento técnico de la propia cadena, con el departamento de comunicación, con el departamento de prensa, y hacen una producción delegada de comunicación entre productora y televisión en concreto. Se lo intento simplificar de esa manera, porque normalmente la gente no sabe lo que es. ¿Estás en primero o segundo o dónde? Estoy a los chicos de segundo les doy un curso les llega de producción de ficción de televisión, y a los chicos de tercero de producción ejecutiva. Bueno, es que todavía en segundo ya por lo menos hay un cuerpo de producción, porque en primero como es general y tal, pero vamos. Sí. Pero a mí me gustaría que me contaras un poco que esa relación que existe entre el cine y la televisión realmente antes del nacimiento de las privadas, sobre todo, era Radio y Televisión Española marcaba mucho la pauta de lo que se veía en cine también, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo recuerdo que algunos críticos, amigos, como Carlos Fernández Cerrero y gente así, hubo un momento con los cuales yo tenía mucha relación, porque nos veíamos en todos los festivales y tal, me acusaba de que, o nos acusaba, de que habíamos marcado una línea muy de adaptaciones, ¿no? Ya. Pero si la estrategia era comunicar cultura española, las adaptaciones están en la literatura española. Claro. Entonces, es sentido común. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues sí, él llevaba razón, pero bueno. Pero realmente nosotros creíamos que en aquel momento era lo que había que hacer. Aparte de que, de hecho, la primera fase está de los 1.300 millones que no se acabó de hacer la digestión, no se acabó de terminar con los proyectos. De hecho, algunos se quedó colgados, sin hacer, otros se transformaron en otras cosas, bueno, lo que dije, pero duraron hasta el 83-84. Yo no sé si todavía en el 85 no se hizo algo que todavía venía de aquello, y aquello era
yo creo que en su totalidad eran adaptaciones, porque la idea venía, como digo, de cosas que hacía la RAI y de lo que estaba de moda en aquel momento, que eran las series americanas, Raíces y todas aquellas cosas y tal, que eran adaptaciones literarias, eran series sobre adaptaciones literarias. Eran modas, como claro, pasa actualmente lo mismo, claro. son modas. Lo que pasa es que es cierto que no solamente eran las series, sino que eso también influyó en los largos, que era de lo que se quejaba Carlos, ¿no? O sea, porque él entendía que las series, pues que fueran adaptaciones y tal, a él lo que le preocupaba era que en la evolución de la línea cinematográfica española se había producido, como consecuencia de la importancia que adquirió Televisión Española en los años 80 y luego en los principios de los 90, al arranque de los 90, había condicionado mucho la línea de desarrollo temático del cine en España, cargando excesivamente, según su opinión, el tema de las adaptaciones, ¿no? Y es cierto. Si se lee un poco sobre la época, es curioso el cariño que el público le tenía al teatro visto en televisión. Sí. Bueno, no soy muy consciente de si se medían las audiencias antes del nacimiento de las autonómicas y las privadas. Yo creo que las audiencias fue a raíz de las autonómicas, ¿no? Sí, pero lo que se medía era el índice de aceptación. El índice de aceptación. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, pues era también por encuesta, pero lo que se hacía era el nivel de aceptación que tenían los programas, porque claro, no había referencias de audiencia porque era toda la audiencia. O sea, por tanto, como tú muy bien dices, hasta el nacimiento de las autonómicas fue primero. Bueno, ni siquiera las autonómicas todavía no marcaron el índice de audiencia porque todavía no representaba, digamos, un fraccionamiento del mercado, ¿no? Era un poco más que testimoniales las autonómicas, o no se tenía en cuenta de cara al mercado que era la publicidad, ¿no? Porque Televisión Española no sufrió con la llegada de las autonómicas, sobre todo las primeras, que fueron la catalana y la vasca y tal, Telemadrid llegó un poco más tarde, no sufrió en sus ingresos y por tanto no le preocupaba, ¿no? Pero vamos al grano. O sea, El teatro. Sí, porque además es que fue mis inicios en Televisión Española y lo hemos saltado yendo a la producción ejecutiva y tal, y yo tengo unos recuerdos fantásticos de mi etapa de teatro, ¿no? Cuando yo aterrizo en el 66 en Televisión Española, primero venía de hacer una serie estupenda, de trabajar en una serie de documentales que había encargado Fraga Iribarne a Salvador Pons, que era técnico del Ministerio. Y esa serie, que se llamaba Conozco esta España, Salvador Pons tuvo la idea, seguramente sugerido por algunos amigos y tal, de encargársela prácticamente en un porcentaje casi absoluto a chicos de la escuela, chicos y chicas de la escuela, chicas pocas, porque estaba Josefina solamente, porque Pilar ni siquiera. Entonces, chicos de la escuela, ¿no? Entonces aquí... Pilar Bardé nos estamos refiriendo. No, a Pilar Miró. Pilar Miró. Ay, se me ha ido a la actriz. Sí. Perdona. Sí. Bueno, no. Sí. Bueno, el caso es que allí Mario Cambus, Pedro Lea, Mercero, todos arrancaron, muchos arrancaron en la serie esa de Conozco esta España. Ah, ok. Entonces, ese mismo año, en el verano, Fraga le dice a Salvador Pons que se haga cargo de la segunda cadena, y aterriza en la segunda cadena Salvador Pons. ¿Y con qué aterriza? Pues con los que estábamos haciendo Conozco esta España. Yo tenía en aquel momento 20 años, Fíjate. y yo estaba allí ayudando en esa serie de Conozco esta España, y había venido, porque el primer productor ejecutivo o director de producción de aquello fue Paco Molero, pero Paco estaba en sus películas y tal, y lo puso en marcha y lo dejó. Entonces aterrizó allí, me metí yo, y luego aterrizó allí un chico que venía de la escuela de cine, se llamaba Joaquín Sánchez Ortiz, y entonces Salvador nos pasó a Joaquín Sánchez Ortiz como jefe de producción de la segunda cadena, y a mí como adjunto al jefe de producción de la segunda cadena, con 20 años. Entonces, y
¿Qué había allí? Era una nave en donde estaba toda la escuela de cine allí. O sea, allí estaban todos. Qué vibrante, ¿no? Toda la gente que estaba en la escuela de cine allí. A inventar programas, a inventar cosas y a hacer teatro, ¿no? Entonces pusimos en marcha, Televisión Española ya existía en la 1, existía Estudio 1. Pero nosotros lo que hicimos fue una cosa que se llamaba Teatro de Siempre. Que fue lo que hacía la segunda cadena. Yo empecé en Teatro de Siempre, ya desde el principio ya fui dejándolo, seguí manteniendo el control de Conozco esta España hasta que se acabó, pero ya casi desde el principio ya me ocupé, porque tenía así la vocación por la afición, me ocupé de los programas de ficción, Teatro de Siempre y tal. Yo lo que hacía era planificar el tema, porque como te decía antes, los repartos y las obras y tal los hacía el departamento y tal. Pero yo lo que hacía era planificar el proceso que se hacían primero 2 o 3 a la semana y luego poco a poco ya fuimos extendiéndonos más y hacíamos 1 a la semana y tal, no sé qué, en estudio. Al principio se cambiaban los decorados en la propia noche de un día para otro, o sea, una cosa tremenda, era toda una velocidad fantástica. Trepidante, ¿no? Sí. Y ahí nace Teatro de Siempre y otras series menores de ficción, menores de extensión, porque también eran muy buenas, ¿no? Y hay una cosa que se ha olvidado, que no lo veo en los documentos y los veo algunas veces tergiversados, y es el Festival de Almagro. Parece que lo ha inventado los teatros nacionales. El Festival de Almagro lo inventó la segunda cadena. O sea, el primer Festival de Almagro se hizo en el 68. Los que construimos el Corral de Almagro fue la segunda cadena. Wow. O sea, allí había un corral lleno de aperos de labranza, era un corral. O sea, lo que fue corral de comedias estaba abandonado. Y no había ni escenario, ni había nada. Entonces, Salvador Pons, director de la segunda cadena, recibió el encargo o lo que sea de poner en marcha aquello. Entonces allí aterrizó el equipo de construcción de decorados de Televisión Española y construyó el escenario, todas las balenas y todo. No, y no solamente eso, sino camerinos, sala de maquillaje y tal por debajo y tal, y se reestructuró todo aquello. Y durante 3 años, durante el verano, se hicieron ciclos de teatro clásico allí en el Corral de Comedia, ciclos de teatro clásico montados desde Televisión Española, se hacían durante todo el verano. Y luego eso se dejó de hacer en un momento determinado y luego lo retomó los teatros nacionales y siguieron haciéndolo. Pero cuando yo he visto en Almagro que se habla del Corral, se ha olvidado esa etapa y a mí me fastidia mucho. Háblame también. Luego eso se convirtió en Estudio 1, claro. Luego ya a partir del 70 la segunda cadena desaparece como producción. Se funden, la primera y la segunda cadena se funden en producción y solamente se separan en emisión, pero la producción es única. ¿Eso por qué se decidió así? Yo creo que estaba bien esa idea, yo creo que era más rentable, ¿no? La idea, ¿no? Y yo creo que porque es probable que hubiera una mayor capacidad creativa y de empuje en la generación que venía a la segunda cadena. Yo creo que era necesaria inyectarla porque la primera venía de la ultratumba, venía de los inicios de una televisión española rancia que había nacido a partir de la Secretaría General del Movimiento y no sé qué, o sea, toda una cosa pues un poco, y venía de la radio y era un poco pedestre, ¿no? Y yo creo que la inyección de toda esta gente de la escuela de cine, de gente más joven y tal, regeneró la televisión, y yo creo que esa fusión de la primera y la segunda fue muy beneficiosa para el desarrollo de Televisión Española posterior. Luego, con el tiempo, volvimos a separarlas para darles más capacidad creativa, más entidad. Pero en aquel momento yo creo que fue buena la fusión. En aquel momento fue buena la fusión, sí. Volvemos un poquitín al tema de las series que me encantan, sí. No puedo evitarlo. Explícanos un poco los modelos de financiación que existían en las series de televisión.
Siempre desde tu punto de vista totalmente subjetivo, o sea, no hace falta que sea esto una masterclass. Bueno, las series, en general las series casi todas se hacían con el sistema del 15% de beneficio industrial, sí, porque eran realmente la idea de que el productor pudiera extraer algún beneficio de comercialización de la serie era compleja en aquel momento porque no había productores o productoras de la altura de un Globo Media y tal, con una capacidad de mercado internacional y tal, no lo había. Entonces el productor sí estaba interesado en coproducir y participar y retener el máximo de derechos posibles en los largometrajes, pero en las series no le veía mucho sentido. Luego ya más tarde ya se lo empezaron a plantear, ¿no? Pero en un principio no tenía sentido, por tanto se trabajaba con la idea de aprobar un presupuesto y el productor obtenía el 15% de beneficio industrial sobre eso. Lo que había que conseguir era que el coste, o sea, que el dinero dedicado al coste fuera lo más posible a lo que se había destinado, que era a producir, ¿no? Y una de tus labores era la vigilancia de ese presupuesto. Exactamente, claro. Y ejecución correcta de ese... Exactamente, no solamente que se gastara bien el dinero, sino que no solo era gastar bien, sino hacer las cosas que había que hacer de la forma más adecuada posible, ¿no? Por lo tanto, tu conocimiento de mercado tenía que ser estar al día completamente. Sí, yo estaba... Y tu relación prácticamente, absoluta. Yo, aparte de estar no tanto próximo a la emisión, porque el tema de la emisión me preocupaba poco, pero sí estaba, y me abrí mucho y trabajé mucho con todo un equipo de ahí en Televisión Española que se fue desarrollando de una forma tremenda entre los años 70 y los años 80, se fue abriendo al mercado internacional y tal. Ya yo prácticamente asistía a todos los festivales, o a gran parte de los festivales, mercados y todo eso, o sea, siempre estábamos en festivales y en mercados para precisamente saber, ¿no?, qué es lo que convenía hacer y para ver qué es lo que se hacía en otros sitios, etcétera, etcétera, porque realmente los costes eran muy altos de las producciones externas y solamente se justificaban si había una repercusión posterior, sobre todo a partir de la llegada de las televisiones comerciales, ¿no?, en donde ya la rentabilidad... ya tenéis una competencia. Claro, es que tú piensas que hasta que llegan las televisiones comerciales, Televisión Española cerraba no cerraba los ejercicios, sino terminaba, o sea, los ingresos que se producían por publicidad, que no venían a Televisión Española, sino que ingresaban directamente en Hacienda, siempre eran superiores al coste de Televisión Española. O sea, si Televisión Española hubiera sido como se pidió y como hubo que haber hecho, y con lo cual se hubiera resuelto el problema que tiene de financiación que tiene Televisión Española, se hubiera constituido en empresa con anterioridad, los superávits que cada año se producían, podía haber producido, digamos, una generación empresarial mucho más potente, más a la manera de BBC o de la propia RAI y tal, capaz de enfrentar la competencia con las televisiones independientes desde una posición más de televisión pública, o sea, más dedicada a los objetivos de televisión pública que a competir comercialmente, para lo cual tendría que haber creado una estructura de comercialización mucho más potente que la que hizo, para poder rentabilizar mejor sus proyectos en sí mismos y depender menos de la publicidad que obviamente le iban a disputar a muerte, como es lógico y natural, las televisiones comerciales que... Sin embargo, es una contradicción en la coyuntura histórica de Radio Televisión Española, que a partir precisamente de las privadas existe una crisis crónica en el grupo. Claro, existe una crisis crónica porque Televisión Española desaprovechó, o sea, no supo hacer la adaptación del ente, o sea, de lo que era la televisión pública, que lo ha hecho en el 2007, lo ha convertido en otra cosa, que no es
lo que debería de ser tampoco, porque una vez más no se aprovechó la idea que lanzó Zapatero, y que se creó un grupo de expertos, de sabios, que llamó para ver cómo tiene que ser, y al final no se hizo lo que decidieron los sabios tampoco, pero en su momento, que fue en el 88, que fue cuando se hizo la ley de las televisiones comerciales. En ese momento Televisión Española tenía unos ingresos tremendos por publicidad, ¿no? Y antes, ¿no? Y no se construyó una sociedad en el sentido empresarial que gestionara el futuro de esa televisión pública. Entonces lo que pasó fue que se quiso hacer. De hecho, en el 90 hubo un proyecto, o en el 89 90, yo lo tengo en casa, un proyecto de empresa de Televisión Española como empresa, ¿no? Pero entre Semprún y entre unos y otros, el caso es que empezaron a cambiar directores generales, es decir, no se hizo. ¿Y qué es lo que pasó? Que se mantuvo el mismo esquema económico, y entre el 89, me parece que fue, y el 96, ya con la llegada de Aznar, el PP, la deuda de Televisión Española se había convertido... Se había disparado. Absoluta, claro, porque no se había cambiado nada. Es el retraso de no pivotar adecuadamente, claro, en el momento. Porque además, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Lo que hizo fue permitir el endeudamiento, con la garantía de Hacienda, con la garantía, digamos, del Tesoro Público, pero realmente quien se estaba endeudando era Televisión Española, pero por encargo del propio... Pero se lo lanzan esa deuda monstruosa a Televisión Española. Paradoja. Claro, que es un disparate absoluto. A cambio de todo eso, algo que por otra parte era lógico, y es que la red de emisión, todos los repetidores y todo lo que es la red de emisión, todo eso era de Televisión Española, y todo eso se lo retira a Televisión Española. Luego, ya con Pío Cabanillas en la Dirección General de Televisión Española, el gobierno le da a Televisión Española una compensación por aquello, pero es que no, todo son chapuzas. Tampoco. Todo es chapuza, porque no se trataba de eso. Lo lógico es que la red no dependiera de Televisión Española, puesto que tenía que atender a todo, y lógico que fuera autónoma. Pero igual que eso, había que haber dotado a Televisión Española de una capacidad empresarial suficiente para afrontar el envite que se le venía encima, y no se hizo, se la dejó al pairo. ¿Y qué opinión tienes de la retirada de la publicidad, de los ingresos por publicidad de Radio Televisión Española? Pues... ¿Cuál es tu opinión personal? Vamos a ver, yo lo que creo es que... Más que nada por la coyuntura histórica, claro, que estás contando. Claro. Hoy lo que ocurre es que no hay una alternativa. Si se hubiera creado una alternativa, si se hubiera creado en su momento una alternativa, seguramente Televisión Española podría haber renunciado a la publicidad, y podría haber creado una autonomía dependiendo de los presupuestos generales del Estado, o, como ocurre en otros países, de un canon. O sea, había muchas fórmulas que se tenían que haber hecho, pero en su momento. Lo que pasa es que en el momento en el que hay que hacer las cosas no se hacen. Y luego, cuando se pasa ese momento, ya no se pueden hacer, porque tú ya no le puedes hablar cuando ya está la televisión comercial en marcha. Tú no le puedes hablar al que ha tenido la televisión pública gratis toda la vida que paga un canon. Ya ¿de qué me estás hablando, no? Viene la depresión económica. ¿Qué le dices al gobierno? Que invierta en Televisión Española las cantidades que necesitaba para mantener esa estructura. No tiene sentido, porque era muchísimo dinero. Entonces tiene que haber publicidad, pero si hay publicidad, entonces Televisión Española compite
es que realmente está compitiendo. Claro. O sea, es que eso es el absurdo. Porque no se ha hecho una televisión pública, porque no tenemos televisión pública. Es que estamos hablando de una evolución de audiencias que cuando se empezaron a medir por el nacimiento de las privadas, Televisión Española estaba a la cabeza, con 30 y 35%. Sí. 30 y 35%. Sí. Hoy, en 2018, estamos en un 10% de media de la cadena. Sí, en la 1 o con las 2, no lo sé, porque yo ya es que no lo sé. La 2 está en un 0, y pico. Entonces, cuando llega a cuotas a lo mejor de un 1,9, en programas fabulosos como el de la OT de la música clásica, que ha sido una pequeña revelación. Pero independientemente de eso, yo creo que es un desgaste un poco exagerado. Pero también todo lo que me estás contando infunde cierto optimismo, en el sentido de que si los profesionales dentro de la casa a lo mejor quieren empujar para adelante, a lo mejor la casa cambia. Bueno, yo siempre soy optimista. Lo que pasa es que es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Porque tú has sido impulsor de un montón de cosas dentro de la cadena que no existían y que se han establecido a lo largo del tiempo. En mi última etapa, en el 2004, cuando después de estar 4 años en lo que se llamaba en el pasillo, porque me fue muy bien en la primera etapa con el PP, la primera etapa entre el 96 y 2000, yo trabajé muy bien, sobre todo con Pío Cabanillas. De maravilla, trabajé de maravilla, pero luego en el 2000 yo creo que personalmente creo que a andar se le fue la olla, sinceramente, y la etapa del 2000 al 2004 yo creo que fue un disparate. El mayor error de Radio Televisión Española siempre es que ha estado politizada. Sí. Ese es el mayor error. Claro, por absoluto. Es que en vez de crear una empresa de televisión, se creó una empresa para gestionar políticamente. Y en ese sentido, yo le echo más culpa. Independientemente del color, ¿eh? Sí, no, es que justamente lo que te iba a decir es que yo le echo la culpa al PSOE, porque el que tuvo las oportunidades fue el PSOE, porque quien gobernaba en el 88, que es cuando se crea la televisión comercial, es el PSOE el que gobierna, y por tanto es el PSOE el que tenía que haber hecho, y tenía los medios y tenía todo para haberlo hecho. Y luego en el 2004, 2007, cuando Zapatero se propone arreglar la televisión, y se lo propone de verdad, en serio, y se nombra un nuevo equipo con la idea de hacer o de rehacer lo que no se hizo en el 88, que es la nueva sociedad de televisión y tal. Todavía se podía haber intentado. ¿Y qué es lo que pasó? Que no se hizo, que lo que se hizo mal, porque al final hay intereses extraños que hacen que no se haga lo que se había dicho que había que hacer. O sea, se dijo que había que hacer una televisión pública. No se ha hecho una televisión pública, sigue siendo una televisión híbrida, que es más es nada, porque no es ni comercial ni pública, es nada, se ha quedado en nada. Y había un diseño, y porque el equipo ese de sabios diagnosticó qué es lo que había que hacer, hizo un libro explicando cómo había que hacerlo, cómo había que financiarlo, no se ha hecho nada de lo que dijo ese equipo de sabios, no se ha hecho nada. O sea, es un disparate. O sea, ¿qué soluciones tú propondrías, así en plan teórico, en plan hipotético? Pues lo que pasa es que es difícil, porque ningún gobierno, o sea, todos los gobiernos cuando están en la oposición, todos los partidos cuando están en la oposición, quieren que la televisión sea independiente. Pero cuando llegan al poder no quieren que sea independiente. Para poder manipular. Exactamente. Y entonces yo creo que es un problema que la televisión en España no tendrá arreglo mientras que los partidos políticos no cambien, no tengan arreglo. Yo lo que pasa es que creo que algún día trabajarán mejor los partidos políticos y madurará este país políticamente, porque los partidos políticos no son nada más que la consecuencia de cada uno de nosotros. O sea, los partidos políticos no son entes, son formados por personas como tú y como yo, y somos tan culpables tú y yo como los que están ahí arriba. Todos somos culpables de que las cosas sean así y nosotros somos responsables de que cambien, también tú y yo. Está claro. Hay cosas que te quiero preguntar también, ya que son consecuencia ya de estar viviendo en pleno siglo XXI. Ya llevamos casi 2 décadas, estamos en el 2018. ¿Qué opinión tienes tú de la bajada del consumo lineal de las televisiones, hablo en general, de todas en general, a favor del consumo digital multidispositivo?
Me parece una evolución natural. Yo cuando empezaron las plataformas a moverse y tal, yo ya explicaba a los alumnos que la parrilla la acabaría construyendo cada individuo en su casa. ¿Eso en qué año lo decías? Pues en el finales de los 90 o finales de los 90, yo creo. No creo ni siquiera en el 2000, o a lo mejor en el 2000, pero vamos, muy pronto, sí. Muy pronto porque era evidente. Y a mí me parece bien, yo creo que en general la televisión comercial, en la que incluye la televisión española, se ha trivializado extraordinariamente. Y hoy cualquiera con criterio busca, generalmente en las plataformas, busca en los canales su propia programación y la hace, ¿no? Si quieres calidad, tienes que moverte generalmente por los canales, moverte por la línea de canales y elegir, ¿no? Es lo lógico, ¿no? La gente en general sigue todavía con inercias de engancharse a la televisión abierta y esas cosas y tal, y bueno, y tiene que existir, y la televisión abierta es absolutamente necesaria por miles de razones, porque el nivel y la capacidad de selección de la gente todavía es muy difícil y tal, ¿no? Pero hay que alabar mucho también que Televisión Española también sea pionera, a veces impulsora, muchas veces, del botón rojo de Radio Televisión Española, el año pasado, Fluxer nació antes, pero este año pasado ha nacido PlayZ directamente. Ha sido también muy colaboradora para impulsar la televisión conectada y las diferentes aplicaciones de la televisión conectada, cuando estuvo Francisco Asensi en aquella etapa y demás. Ha sido como, parece ser que Televisión Española, por detrás hay gente que sí que va por delante, desarrollando un departamento digital potente. En Televisión Española siempre ha habido gente, como un hervidero. Siempre ha habido gente muy interesante, con ideas muy buenas de lo que hay que hacer y con mucho conocimiento. Ahora, ok. 13:45. Bueno, sí, resumo. Nos estamos enrollando. Claro. Vale. No, pero bueno. Que sí, que en televisión siempre ha habido mucha capacidad personal para imaginar cómo tiene que ser la televisión, y que ha sido la política en general la que ha impedido que esos impulsos que han nacido constantemente en Televisión Española hayan fructificado. Yo tenía unas cuantas preguntas, como tu experiencia como docente. Lógicamente, al ser yo docente también me interesa saber, pero tenía que me hablaras un poco de tu etapa de la ECAN, también de Cuba, pero sobre todo yo termino casi todos los podcasts, a ver si me puedes enlazar un poco la idea, con una pregunta: ¿qué consejos les darías a las personas que se quieren introducir en el mercado laboral? Pero no solamente a los jóvenes, sino también a las medianas generaciones que también están buscando su hueco, porque la depresión y la crisis también les está dando otro tipo de salidas. Bueno, yo había épocas en las que pensaba que trabajar en el audiovisual era difícil y que había menos oportunidades, pero tal como está el mercado laboral en este momento, yo pienso que no hay menos oportunidades y no es más difícil el mercado audiovisual que cualquier otro, y sin embargo tiene a favor que es precioso. ¿Y como docente? Como docente, pues que realmente a mí me ha construido. O sea, yo cuando aterrizo en la ECAN, cuando me llama Teddy, yo no había dado clases en mi vida. Es más, una cosa que no viene en mi currículum, o sí viene, pero no se lee, es que yo realmente soy absolutamente autodidacta. Quiero decir que yo no he pasado por ningún sitio. Yo salí del colegio con 14 años, con lo que se llamaba la básica, y sin embargo he dado clases en la Carlos III, en todas las universidades. He sido jefe de estudios de la ECAN, he sido profesor de la ECAN un montón de años. ¿Cómo me he construido yo? Dando clases.
O sea, yo gran parte de lo que sé... ¿Te ayuda a organizar la cabecita? Gran parte de lo que sé, la mayor parte de lo que sé, la he aprendido dando clases. Estupendo. Con los alumnos que me han enseñado. Y por último, ¿qué valores crees tú que debe tener un profesional de producción audiovisual? Y desde tu punto de vista, ¿qué valores, qué ética? Ética, sobre todo. Te parece poco. Tener ética y tener mucho entusiasmo y tener fuerza, porque es una profesión que requiere fuerza, porque es una profesión en la que hay que luchar constantemente, día a día. Es una profesión de mucha lucha, ¿no? Pero a mí me parece tan maravillosa la profesión. O sea, yo me siento tan feliz de mi carrera profesional, y toda la gente que ha trabajado, que yo conozco y tal, yo los veo felices a todo el mundo que ha trabajado en el mundo de la producción. Me parece que que compensa mucho este trabajo. Sí. Estupendo, Salvador. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues hemos llegado al final de este segundo podcast. Hemos tenido el inmenso honor de charlar con Salvador Agustín. Nos ha ilustrado cómo fue esa televisión española de los años 60, 70, 80 y 90, en la que trabajó en diferentes departamentos, siendo muchas veces el impulsor de iniciativas, cargos y proyectos que hicieron de Televisión Española un referente de televisión dentro y fuera de España. Espero hayas disfrutado. ¿Eres proveedor de servicios para productoras especializado en nuestro sector audiovisual? ¿Eres profesional autónomo y quieres que te conozcan nuestros asociados? Aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Si quieres ser patrocinador del podcast de APA y que anunciemos tus productos y servicios, ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es. Recuerda que APA es con 2 P's. info@asociacionapa.es. Recuerda que nuestros podcasts se emitirán de forma mensual. Para marzo contaremos con nuestro presidente de APA, José Jaime Linares, director de producción audiovisual en el sentido más literal y extenso de la palabra audiovisual, ya que ha trabajado en cine, televisión, documentales y publicidad. No te lo pierdas. Y si te ha gustado, por favor, compártelo en tus redes y déjanos tu comentario, reseña o like. Muchas gracias y hasta el próximo programa.